la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Divagancias con Zapata y yo. Mira, yo te quería comentar algo, que me han hecho una corrección dentro de las tantas. A nosotros en Divagancias siempre nos corrigen por la cantidad de inexactitudes que cometemos con insólita frecuencia. Nos escribió fíjate tú que nos escucha hasta un señor que se llama Gerardo Santelis, o Santelis, no sé cómo es la cosa. Y nos habla del programa donde yo hablé de Charles Darwin, el creador de la teoría evolucionista que actualmente es la que domina el mundo y que hasta ahora la cosa no parece cambiar. Y yo dije que el barco en que Darwin recorrió el mundo se llamaba el Eagle, que es el águila, creo que inclusive dije. Y resulta, chicos, que él me dice, permítame decirle, este es el señor Santelis que me dice, permítame decirle que el barco que utilizó Darwin fue un bergantín de 2 palos, que estaba en tan mal estado que cuando lo vio por primera vez se negó a viajar en él. Dijo, El capitán Fitzroy le dijo que no tenía por qué preocuparse, pues se le iba a hacer un mantenimiento mayor debe ser Davenport, en Inglaterra. El bergantín se transformó en un barco de 3 palos y se le dio el nombre de HMS Beagle, con B en vez de Eagle. O sea que por una B no es un águila. Sí, pero lo que yo no entiendo es cómo tú utilizaste en tus palabras de preámbulo a esto que acabas de decir, los errores que nosotros cometemos. Me parece que ese nosotros es demasiado amplio, ¿no? No porque yo no hubiera cometido un error igual, sino porque yo no incurro en el riesgo de cometerlo. Yo no me pongo a hablar soquetada de cosas que no sé. Yo no tengo por qué andar. Yo ni siquiera sé qué quiere decir 2 palos ni 3 palos. Los palos no tengo idea. No tiene nada que ver con... Yo sé que Cristóbal Colón salió de Puerto de Palos, pero ¿cuántos palos tenían las 3 carabelas o Colón entre pecho y espalda? Eso sí que no lo sé. Eso... No, pero de todas formas, fíjate tú, para tu tranquilidad, dice... Saludos a Zapata y que continúen con su programa. Saludos a Zapata, que no metería jamás la pata de esa manera. Para que rime. Zapata no mete la pata. Exacto. Delgado mete hasta el codo. Entonces, pero bueno, es válida la aclaratoria y esto es una prueba más de que es un programa tan escuchado y tan criticado que nos hace sumamente felices. Muchas gracias, Gerardo Santelis, que debe ser de... Pero no sigan diciendo lo malo que tiene el programa porque van a llenar. Bueno, se va a saturar la línea. De modo que dosifiquen en la mención de los errores que aquí cometemos. Bueno, errores románticos. Hoy nosotros veníamos hablando hacia el programa por el camino que siempre hacemos juntos. Lo hace el carro en que venimos, pero nosotros venimos sobre el carro juntos. Miguel y yo veníamos comentando justamente esa etapa, el romanticismo, o esa etapa en la que comenzó el llamado movimiento romántico, porque nos sirvió a nosotros como punto de partida para algunas, vamos a llamarlas reflexiones, que quisiéramos compartir con ustedes, en el sentido de, bueno, dicho así muy toscamente, ¿cómo es posible que antes del romanticismo la gente se enamoraba y se casaba y todo lo que tiene que ver con el amor de un modo y después cuando vino el romanticismo de otro modo? ¿Por qué la gente en algo que es natural y que la carne pide, por qué modifica su conducta, su modo de pensar y su modo de actuar únicamente porque la cultura cambió, ¿verdad? Increíble. Sí, eso es. Fíjate tú que en días pasados leí algo yo
del extraordinario, ese es un genio, Octavio Paz. Hay un libro de él que se llama Arte y Lira. Y entonces él hablaba de si la vida es, que es preferible, decir que la vida es poesía o convertirla en poesía, o que la poesía sea vida, o sea, parte de la vida, algo como eso. Y realmente cuando tú te pones a revisar en la historia de la humanidad, siempre habrá una poesía que será diferente en cada época, sea bien la vida misma como poesía o la poesía convertida en vida. De tal manera que yo creo que tiene mucho que ver con la poesía. Yo recuerdo, si nos vamos al romanticismo y a cosas que pasaron hace muchísimo más tiempo, hay una profesora mía en cuarto año de bachillerato, cuando hablaba del barroco, hablaba de aquel hablar rebuscado. En vez de decir dame un vaso de leche, decía dame un vaso del líquido perlino de la consorte del toro. Ultimado fue Abel por su hermano con la mandíbula de un congénere de Platero. Entonces te pones a encontrar toda esa manera como se hablaba en esa época, cómo el rebuscamiento en las formas literarias o en las formas de expresión también tenían que ver con la música. Porque si tú oyes la música del barroco, con su máximo representante, como lo es Juan Sebastián Bach, el clave bien temperado, todo el trabajo que hizo Bach con el arte de la fuga, esa forma musical. Entonces, tú encuentras, Pedro León, que no hay líneas melódicas silbables. Sílvame una fuga, no puede. Es que yo no puedo silbar nada. No, te lo debo decir, te lo voy a decir con toda sinceridad, perdóname, pero si que haya destruido toda esa arquitectura que tú vienes construyendo con tus palabras, pero es que yo no silbo nada. Yo no silbo. Yo carezco totalmente. Yo soy totalmente amusical. Tú mismo lo has contado aquí en este programa, cuando yo estaba aplaudiendo una vez en el Teresa Carreño. Sí. Yo no sirvo ni para llevar el compás con un aplauso. Yo estoy negado absolutamente. Y Laureano Márquez para lo que salgan. Y Laureano, hacemos el dúo. Vamos a hacer un dúo. Claro, porque de verdad que en materia de sordera somos maestros. Pero volviendo al tema, es indudable y es algo que verdaderamente intriga, y es muy buena tu cita de Octavio Paz, que pudiéramos resumir, si es que la entendí bien, en el sentido de que ¿es la vida la que hace la poesía o es la poesía la que hace la vida? Uh-huh. Yo creo, contesto yo a esa supuesta pregunta de Octavio Paz, que las dos tienen que ver, la una y la otra. Eso es lo que llaman una relación dialéctica. Sí, eso es correcto. Una con la otra. La vida determina la poesía, pero después la poesía determina la vida. Y cuando la gente está acostumbrada a un modo de vida y además también a un modo de poesía, viene y surge la representación en el teatro de Hernani y se arma aquel escándalo del otro mundo, un escándalo inmenso. La gente prácticamente destruye el teatro porque no soporta aquella que no acepta como nueva visión, sino aquel exabrupto respecto a las relaciones amorosas, respecto a la manera de entender la vida que ellos ya aceptaban como correcta, y efectivamente consideran durante cierto tiempo un exabrupto esa manera, y luego se adaptan a ella y se convierten en exabrupteadores todos. Todo el mundo comienza a ser romántico y todos se vuelven románticos. Sí, sí. La Dama de las Camelias, por ejemplo. La Dama de las Camelias padecía de una afección pulmonar, para decirlo barrocamente. Y que después fue descubierto por un señor que se llamaba Koch, Roberto Koch. Son vaciles, un vacilón. Un vacilón. Entonces, un vacilón de Koch. Roberto Tos. Entonces Roberto Koch descubre el bacilo, que es una bacteria en forma de palito, que es
un vacilo. Forma de palito, el del barco donde andaba. De los 3 palos. Tenía 2 palitos. No recuerdes tus errores en el programa. Tú eres el que lo estás recordando. Claro. Bueno, y entonces, esta señora padecía de esa afección pulmonar. Margarita Gautier. Y entonces todo el mundo quería gotear también, y todo el mundo quería echar sangre por las bocas y por las narices. Era increíble, porque les dio por ahí. Sí, les dio por ahí. Pero fíjate tú, el caso de Juan Sebastián Bach, casóse 2 veces, ya creo que lo comentamos en alguna ocasión, y tuvo 23 hijos. Y era de la época barroca. Y el tratado... Y ahí le viene lo de la fuga. Ahí le viene la fuga, porque con esa muchachera... Hay que ver, con una mujer y 23 hijos cualquiera se fuga. Y por culpa de la tocata tiene que entrar en la fuga. Sí. Mi amor, ¿quieres que eche una tocata? Y me voy de fuga. Eso está bien. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. De modo, Miguel, que pudiéramos hablar nosotros, que ya este programa está desarrollándose de una manera satisfactoria para nosotros, es lo que nos interesa en primer lugar. Algo así como el último grito del amor, no de la moda, sino del amor, porque el amor y la moda, por lo visto, y quien dice amor dice arte al mismo tiempo, va modificándose, va produciendo diversos gritos, y el último grito es el que determina cómo se va a comportar la sociedad respecto al amor y cómo se va a comportar la sociedad respecto al arte de la música y respecto al arte de la pintura y al de la poesía, etcétera, en un determinado momento. Pero, porque decíamos, cambió la gente que había reaccionado contra el romanticismo, después de un tiempo toda se volvió romántica. Sí, pero fíjate que hay un detalle interesante en cuanto a la manera como el hombre entraba en una tocata con la dama en cuestión. Ahora yo escucho a los hijos míos decirme, papá, le pedí empate a la muchacha tal. ¿Cómo le diría Chopin a Jorge Sand? Es cierto que Chopin y Jorge Sand tenían una relación amorosa. Había una relación un poco extraña. Se dice que había una relación amorosa en muchas biografías de Chopin. Se habla de la relación amorosa entre George Sand y el maestro Frédéric. Entonces, el asunto es que pero hablaban de algo extraño con respecto a cierta... él, un hombre enfermizo, sumiso, ella una tromba marina, y no se sabe si realmente la relación amorosa llegaba a los niveles de esos amores pasionales. Pero era romántica. Pero claro. Una relación absolutamente romántica, y Chopin, de todas... Eran románticos, claro. De todas, fíjate tú, toda la obra pianística de Chopin es obra del romanticismo. Pero debo intercalarte aquí una observación, porque me provoca justo en este momento decirla, porque tengo el ejemplo a mano. Lo mejor que hay en materia de arte, sea de pintura, sea de poesía o sea de música, siempre es el lugar común. Y cuando decimos Chopin, decimos el nocturno de Chopin y decimos un nocturno o la polonesa. Ahora, el nocturno es, per se, la manifestación del romanticismo en cuanto a la obra pianística de Chopin, y hay otro personaje que le decían, sí le decían el águila, para que no me vuelvan a corregir con el Beagle. El águila, Franz Liszt. Mira cuando él compone su célebre Sueño de amor. Y él también le entraba al piano de una manera prodigiosa, porque se pasaba de Liszt no solamente en materia de componer la música, sino también de interpretarla. Se pasaba de listo. Claro.
era prodigioso. Y en esa época que estamos hablando, vivió un gran pintor francés, compañero y amigo, además de Chopin, y de Liszt también, y de Jorge Sand, que era Eugenio Delacroix. Eugenio Delacroix es el romanticismo en la pintura. Antes de Delacroix está Géricault, que es importantísimo también, pero Delacroix es el propio romanticismo. Sí, y resulta que, fíjate, él también produce ese mismo malestar, a tal extremo que el pintor académico, vamos a llamarlo académico, pero más bien diríamos clásico por excelencia en esa época, que era Ingres, en una oportunidad en la que vio a Delacroix pintando durante un rato en un salón muy grande, no se aguantó completo el tiempo y dijo, vámonos de aquí, que aquí huele a azufre. Es decir, que a él le parecía que era el diablo que estaba pintando ahí, porque ese colorido romántico de Delacroix y al mismo tiempo esa manera desenfadada y apasionada de interpretar los movimientos de las figuras, las figuras que salen de dentro hacia afuera, eso que salen de dentro hacia afuera tiene un sentido, no es una redundancia. En Delacroix le parecían a él un exceso y entonces pensaba que era algo así como diabólico. Yo quiero que tú me expliques algo por la ignorancia crasa en la materia. Supina nada más. Sí, supina. En la historia de la música, el romanticismo tiene unas características en la música, tiene unas características bien definidas. El tamaño de la orquestación, las líneas melódicas. Por ejemplo, en contraposición, si tú escuchas un concierto grosso o uno de los conciertos brandenburgueses de Juan Sebastián Bach, ves que la orquestación son violines, por ejemplo, me di cuenta, violas, chelos, contrabajo, un continuo que es el clavecín y de repente un violín solista o flauta, la flauta dulce, la flauta tenor, y esa flauta llevaba la melodía junto con los cornos eventualmente, pero ya cuando llega el romanticismo hay grandes líneas melódicas desarrolladas orquestalmente. Acuérdate que el padre de la sinfonía es Haydn. Es eso que yo te digo, de adentro hacia afuera. Claro. Es lo que te estoy diciendo. Ese es el movimiento. Fíjate tú, perdóname que te lo trate de estrujar, porque estás haciéndole así a las manos. Estás estrujándome. De decir más ¿cómo diría? Gráficamente. Ajá. Hasta ese momento en el arte las formas se expresaban de afuera hacia adentro, las formas como que se recogían dentro de ellas mismas, las formas que el artista pintaba, que el pintor pintaba y que el músico componía, pues. Entendiendo, llamando las formas también a los sonidos. El sonido está como hacia adentro, pero en el romanticismo ocurre como una explosión. El otro es como una implosión, este es como una explosión. El sonido sale de dentro hacia afuera. Por eso te decía que no era redundante lo que yo estaba diciendo. Es como una cosa válida, ¿no? El sonido, porque en los dos casos el sonido sale, pero sale de afuera hacia adentro en el primer caso y de adentro hacia afuera en el romanticismo. Y en la pintura también. Las figuras parece como que se desatan, se sueltan y comienzan a manifestarse hacia afuera, y son las figuras humanas, pero son también las formas, entendiendo la pintura como una abstracción, que es lo que en última instancia es la pintura. Pero también el color se suelta, el moño, no nada más la forma se suelta, sino que se suelta el color. Con Delacroix, a quien uno ve hoy y dice, bueno, pero ¿dónde está lo escandaloso que es la pintura de Delacroix? No, ya no es escandalosa, pero en su momento lo era. Ese era un color que causaba estupor, le parecía escandaloso a sus contemporáneos. Y ahí comienza el impresionismo francés. ¿Ahí? Claro, el concepto del color de los impresionistas comienza entonces a manifestarse en la obra de Delacroix. Y a continuación viene Manet, que Manet también tiene su dosis de frialdad académica cuando lo miramos
diríamos descuidadamente, pero si lo ubicamos en su momento nos damos cuenta de que en Manet ya hay un concepto del color que abre por completo las puertas a la luz y al color puro propio del impresionismo. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y seguimos en Divagancias hablando de el amor en los tiempos del dengue, ¿es la cosa? En los tiempos de Miguel Delgado Esteves y Pedro León, de Pedro León Zapata. El último grito del amor. Eso suena como una novela, el título de una novela, de una telenovela, de como El derecho de nacer, el último grito del amor. El último grito del amor debe ser: vete de aquí. Claro, ahí se acabó ya. Y ya vete. Y sí, bueno, ¿qué se va a hacer? Sí, pero fíjate, estamos hablando estábamos en un punto muy importante, y es que en ese punto del que estamos hablando, en el que se produce esa revolución en la literatura, en la poesía, que se refleja también en la música, también se da la misma revolución en la pintura, y nace a continuación del romanticismo y como consecuencia de él, pero no como consecuencia literaria del romanticismo, entendiendo el literario como una cuestión temática de la pintura. Te pregunto, ¿no existen diferentes corrientes dentro de la misma época? Te explico, porque si yo hablo del romanticismo... Claro que sí, claro. En la pintura... En la pintura tenemos a Corot, en esa misma época, el gran paisajista francés. Corot. El de los corotos. El de los corotos. El de los corotos, sí. ¿Cómo es que es ese cuento de Corot? El cuento de Corot es mentira, pero pudiera ser verdad, ojalá fuera verdad. Pero resulta que había un señor, algunos dicen que era Guzmán Blanco. Dicen que era Guzmán Blanco. Que era Guzmán Blanco. Y otros dicen que era un señor muy rico que había en Caracas. Y entonces el señor tenía en su casa, una cantidad de muebles de altísima calidad y también pinturas de mucha calidad que él había comprado en Europa, de las cuales la que más amaba era la pintura, porque tenía varias pinturas de él, de Corot. Tenía varios paisajes de Corot. Y cuando la sirvienta de la casa limpiaba la casa, el hombre le decía: cuidado con los Corot, cuidado con los Corot, porque hay que ver lo que... Mira, un Corot es una obra de arte importantísima, porque es un paisaje generalmente bellísimo, con una sensación de atmósfera increíble y unos árboles de una dimensión, porque jugaba muy bien con las proporciones Corot, y una humedad. Bellísimos son los paisajes de Corot, y todo el mundo lo sabe. Y tener un original de Corot es tener una joya valiosísima. Aquella mujer con aquel plumero, naturalmente pasándose a los cuadros, ameritaba que se le dijera: cuidado con los Corot. Y dice: caramba, pero ese señor sí que cuida esos corotos. Y desde entonces dicen, y Ángel Rosenblatt lo menciona naturalmente como anécdota, ¿no? Claro. Lo menciona, que existe la palabra coroto en Venezuela, y Corot era un pintor contemporáneo de Delacroix, y había otro importantísimo. Yo quiero hacer un alto. Que era Daumier. Daumier. Sí, pero es que fíjate tú, es que estoy recordando la palabra pereto, que se utiliza mucho en los peretos, eso, que es como los corotos. ¿No sería eso que saldría de Yo creo que pereto es perol y coroto. ¿O sería un disco de Peret, el cantante aquel? No, porque Peret es posterior al Pereto. Primero fue Pereto. Puede ser que Peret venga de Pereto, pero Pereto no viene de Peret. No, primero, es especulación. Primero fue Pereto y después fue Peret. Pero volviendo con el tema ese del amor y cómo ha cambiado. Daumier es también de la misma época, pero Daumier es el punto de partida de otras cosas. Igual, y Corot es al revés, es como la conclusión de cosas anteriores. Con Corot concluye todo un movimiento
porque es la máxima expresión de un movimiento paisajístico. Inmediatamente viene el impresionismo. Pero hay otro enorme paisajista en esa misma época que se llama Courbet. Courbet era prodigiosamente bueno y ese no era impresionista ni nada. Era duro y Courbet. Pero era Courbet, pintaba unas cosas bellísimas. Bueno, ¿cómo serían de bellas las cosas que pintaba Courbet? Que Cézanne, que vino después y que es el inventor de la pintura del siglo XX prácticamente, porque con él comienza el siglo XX en la pintura. Cézanne decía que había que hacer como Courbet del natural. Es decir, lo que hacía Courbet en su estudio, aunque eran paisajes, pero que no los pintaba del natural, porque eso de pintar, agarrar su caballete y su lienzo, ir al monte y poner ahí el caballete y ponerse a pintar, eso lo inventaron los impresionistas. Claro. Eso antes no se hacía. Claro. Ellos fueron los que comenzaron a pintar al aire libre. Eso es la pintura al aire libre, pero es también la vida al aire libre y el amor al aire libre y toda una serie de cosas que tienen que ver con las costumbres al aire libre. Por eso hay esos cuadros bellísimos de Monet que nos pintan, y de Renoir también, que nos pintan la gente en barcas, la gente en la playa, la gente en trajes de baño anticuadísimos, paseos, lógicamente de la época, sombreros que el viento se lleva, porque la gente salió al aire, salió al sol. El amor salió a la calle, además, junto con la gente, naturalmente, y el arte también, antes que todas estas otras cosas, había salido a la calle. Pero fíjate con los impresionistas. La correspondencia con el impresionismo francés, en cuanto a música se refiere, con la presencia de Gabriel Fauré. Y hay también otros. Ah, no, por supuesto. Dindy, no sé cómo se pronuncia. Está Ravel y está Debussy. Claude Debussy y Ravel, que son los iniciadores del movimiento del impresionismo francés fueron Gabriel Fauré y no sé cómo se pronuncia, Dindy o Tantan, D-I-N-D-I. Y esos son los dos creadores del impresionismo francés. Y luego logra su máxima expresión el impresionismo francés con, tú te lo has dicho, Maurice Ravel y Claude Debussy. Claude Debussy contaban, fíjate tú lo que son las cosas cuando la gente piensa que lo anterior había que rescatarlo de alguna manera, hablé como un oriental, como de alguna manera rescatar lo viejo, porque con eso tú podías construir y crear nuevas formas musicales. Cuentan que Claude Debussy se despertaba todas las mañanas y escribía, mira, lo de Bach, escribía una fuga con toda la complejidad que significa escribir una fuga a 3 o 4 o 5 voces. Un ejercicio, como quien hace ejercicio. Voy a hacer spin. Exacto, exactamente, eso es. Entonces él hacía spin. Y aquel tipo pasaba todo el día elástico, pues. Totalmente. Produciendo la siesta de un fauno, lo que le pusieran. La mer. Claro, la mer. Sí. La catedral no sé cuánto y todo eso. No, cualquier cantidad. Lo que le pusieran. Sí, cómo no. Entonces, el caso de Claude Debussy y de Maurice Ravel como máximas expresiones del impresionismo francés en cuanto a música, porque hay otro personaje allí que era Camille Saint-Saëns, que era un poquito más viejo que ellos. Sí. Fue maestro de Claude Debussy inclusive. Camille Saint-Saëns es el que tiene el de los animales. El carnaval de los animales. Y hay una célebre obra, un concierto para órgano y orquesta del maestro Camille Saint-Saëns, que era un poquito anterior. Él no siguió la escuela de impresionismo. Él siguió un poquito más bien la tendencia alemana. Pero hay una obra de él, como les decía, concierto para órgano y orquesta, que estrenó aquí en Venezuela uno de los compositores graduados, uno de los últimos egresados de la Escuela Superior de Música de la José Ángel Lamas, alumno del maestro Vicente Emilio Sojo, que era José Luis Muñoz. Yo recuerdo el estreno de esa obra en el Teatro Municipal de Caracas, y José Luis Muñoz tocando el órgano. Ese concierto de Camille Saint-Saëns. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Pero tú no te acuerdas que había una época en la que las mujeres se desmayaban.
Sí. Ahora no se desmayan. No se desmayan. Bueno, se desmaya es uno. Y había una época en que cualquier cosita que le dijera a una mujer, rasle, y había que llevar un frasquito con unas sales y ponerle las sales para que entonces ella no exhalara el último suspiro, y con las sales revivía, y lo primero que decía era ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y entonces resulta que ahora no se desmayan. Eso parece una película mexicana. Pero y esos desmayos que antes sufrían las mujeres serían ciertos. A lo mejor de verdad se desmayaban. Bueno, acuérdate que existe una condición que es la somatización de ciertos estados de ánimo. Yo te voy a mencionar otra condición mucho menos científica. Dímela. El corsé. El corsé apretaba de tal manera que todas las mujeres estaban a punto de desmayo, porque no podían, el aire les faltaba, ¿ves? Porque donde metían el aire se aquello apretaba enormemente. Entonces cualquier cosita que uno les diera, les daba pretexto para aflojarse. Claro, porque el corsé apretaba demasiado. Debía apretar demasiado. Lo que pasa es que las mujeres antes, chicos, como que no hacían ejercicio. Tú ves esas muchachas ahora con esos cuerpos espectaculares que parecen injertadas. Claro, por eso mismo, porque qué necesidad tiene una mujer de hacer ejercicio si hay un corsé que le da el cuerpo tal como ella quiere. Tal como lo quiere. Uno encarga su corsé a la medida y no anda, y que en una caminadora sudando ahí, una cosa que en una época que ni electricidad había prácticamente. Es que se llama esa cosa, ¿no? Claro. Mira, sí había electricidad, pero lo que pasa es que no la utilizaban. No me corrijas que yo estoy hablando metafóricamente. Tú sabes que yo soy barroco. Déjate de cosas. Son barroquismos míos y son metáforas. Mira este personaje. Caído se le ha un clavel, hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. El cordobés. No Manuel Benítez. No. Don Luis de Góngora. Y Argote. Claro. Bueno, así era la gente entonces. Y claro, uno le llegaba a una mujer con esos versos, con esa entonación, y la convencía. Actualmente ni vence, ni convence, ni dice nada a una persona que le exprese sus sentimientos de ese modo a una dama, en el supuesto de que una mujer de nuestros días acepte que se le diga dama sin ofenderse. Volviendo con esta onda amatoria del impresionismo, ¿qué significa? Así como la implosión del barroco, la explosión del color y de las formas y de las orquestaciones, las grandes orquestaciones con el romanticismo. ¿Qué pasa con el impresionismo? En la pintura, tú nos dices, sale el hombre, el pintor con su lienzo y se va para el campo. Salen porque tienen un concepto distinto, porque ellos dicen que no es lo mismo la luz puramente intelectual, diríamos, convertida ya en académica, la luz de los pintores que trabajan en su taller, inventando dentro de su taller, o mejor dicho, ya no inventando, sino copiando y repitiendo una forma de entender la luz y la sombra de betún que llamaban ellos, esa sombra oscurísima que aquí en Venezuela tenemos en algunos cuadros de Cristóbal Rojas, sombras muy oscuras, y la pintura que se hace cuando uno sale a la calle. Es decir, lo que uno mira en la calle es tan distinto a lo que el pintor pinta en su taller. Entonces dijeron, bueno, pero si lo que vemos en la calle es tan distinto, ¿por qué no nos vamos a la calle nosotros a pintar, al campo? Y entonces en el campo descubren que la luz es otra cosa completamente distinta a lo que los pintores habían venido diciendo hasta el momento. Y se ponen a estudiar la luz y llegan a conclusiones, bueno, suena como humorístico, estudiando la luz, brillantísimas. pero efectivamente eran conclusiones brillantísimas, muy buenas, según las cuales todo es luz. Para ellos el mundo es todo luz. ¿Dónde ubicas a Reverón, Pedro León? El Reverón se ubica dentro de ese concepto, claro. Dentro del concepto de entender el mundo como una creación de la luz. Ajá, y tú estás hablando de la creación, yo vuelvo con el temita, porque recuerdo cuando comenzamos estas divagancias, que citamos o hablamos de Octavio Paz,
Y hay algo que él dice referente a la técnica. Y esto tiene que ver con las cosas amatorias, profanas, si se quieren utilizar el término. La técnica sirve para que se produzca la creación, pero en el momento mismo, en el instante mismo que aparece la creación, muere instantáneamente la técnica. Bueno, sí, claro. Ajá, entonces, ¿qué pasa con esas cosas amatorias de las cuales estamos hablando? Usted va con mucha técnica a levantarse a la dama, a hablarle de amor, pero cuando surge la creación misma, usted se le olvidó la técnica para todo. Porque lo que pasa es que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, y a todos los hombres nos llama la atención, es cómo es posible que haya mujeres tan bellas casadas con hombres tan feos. ¿Caso nuestro? No es el caso nuestro, es el caso de otros. Es el caso de otros, que son los feos, y otras que son las bellas también. ¿Cómo es posible que se dé semejante cosa? ¿Por qué esa mujer se casó con ese hombre tan feo? Uno se lo pregunta mucho, por envidia, naturalmente. Sí, por supuesto. Pero por lo que sea, uno se lo pregunta. ¿Por qué? Porque ese hombre se enamoró de aquella mujer tan bella y encontró la manera de decírselo, porque además de feos son brutos, pero de todas maneras lo sintió tan profundamente lo que aquella mujer produjo en él, que se lo dijo. Es decir, alguien lo iluminó, quién sabe de dónde, no de la técnica, no del conocimiento, como si hubiera venido de la divinidad, del vacío, de la nada, y le cayó en la cabeza y salió por su lengua la palabra adecuada que había que decirle, porque la emoción lo llevó al tipo a encontrar las palabras, sin poesía, sin literatura, sin conocimiento, sin cultura, sin nada. Le dio ondejen. Porque la emoción, exacto, la emoción está en materia de arte y en materia de amor, naturalmente, mucho más todavía, muy por encima de técnica, muy por encima de procedimientos, muy por encima de cosas aprendidas. No se puede de verdad aprender a pintar, ni aprender a hacer música, como tampoco se puede aprender a amar. Así será hasta el fin de los siglos de los siglos. Y si no es de los siglos, hasta el fin del programa, porque ya se acabó. ¿Ah, se acabó ya? Edición y montaje, el señor Benemérito Fernando Camacho. Producción y postproducción y todo lo que pasa después, la señora Valero Marisela. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.